Buenas noches nuevamente. Ya vamos dando inicio. Bueno, antes de que vayamos a ese contenido de hoy, de esta sesión de hoy, eh, ese examen, bueno, ganaste tu examen, ¿ok? Listo, profe. Bien, ¿te llegó esa nota? Sí, señor. Ok. Eh, También ya te subí esa nota definitiva. Nota definitiva 1, ya te subí eso, ¿ok? Acá, a ti todavía no te he mandado eso. Tú ganaste. Bien, nota definitiva 1, ya ganaste. ¿Y Bien. en qué me quedó entre dos? No exactamente. A eso que se suman actividades y ese quiz que hiciste. Ay, Bien. profe, ¿usted me puede hacer el favor de pasarme eso? Que es que yo Bueno, no sé sacar esa cuenta. yo te mando esa definitiva en cuánto te queda. Ok, listo. Veamos si en estos días te mando eso. Es que estoy subiendo nota de todos, entonces, Ok. aunque ya tú sabes que ganaste conmigo. Bien. ¿Qué más tenemos pendiente? Bueno, Un trabajito que no le pude mandar, profe, porque he tenido muchos problemas porque a mí me echaron el internet. Entonces no, o sea, muchas cosas, entonces no pude mandarle ese trabajo. Y mire que ahora estoy acá en el Politécnico Indes porque no, entonces no, me quedé sin herramienta de trabajo. estás allá en esa sede. Sí, señor. Ah, entiendo. Bueno, sí, tú me quedaste debiendo una actividad, aunque todavía con esa actividad, si no, ya no me mandaste eso, usted ganó, ¿ok? Listo, profe. ¿Sabes? Gracias. Ganaste basado en que tú me sacaste casi 5 en ese quiz. Sacaste una buena nota en ese quiz y ese quiz te ayudó bastante. Bien. Es más, ese quiz, con esa actividad que no me hiciste, compensan ahí y ya queda ganando. Bien, a eso. Bueno, vamos continuando. Hagamos un puntico de ese mismo que hubo en ese quiz que veo que tuviste todavía fallas con eso. Entonces ya hacemos un punto de eso y ya pasamos a esa siguiente unidad. ¿Ok? Necesito que en esta siguiente estén más ahí, más chispa, ¿ok? Esta unidad es un poquito pesadita. Bien. Vamos aquí. Me dice si ves mi pantalla en este momento. Yo te aviso cuando. Profe, ¿será que usted me hace un favor y me presta el lápiz? Sí, profe. Gracias. Bueno. ¿Ves bien mi pantalla? Sí, señor. Ok. Bueno, hacemos este punto y después de esto y así pasamos a esa segunda unidad, ¿ok? Bien. Aquí que necesito que seas tú quien me vaya diciendo. Bien. Cuando ya no sepas, que tú veas Profe, que ya le escucho bien. no me escuchas bien ahí. Si subiste Usted todo allá habla muy máximo. despacio y acá hay mucha gente hablando y no sé, no le escucho bien. Bien, bueno, y ahí, de acá tengo todo el máximo, ya aumenté un poquito mi voz también. Ok. Bien, si vas a seguir allá es bueno que te lleves unos audífonos. Bien, a veces cuando hay bastante sonido allá, eso también Sí, afecta. se escucha bastante feo. Sí, no entiende uno bien así, aunque uno esté ahí pendiente, sería uno que pone así, y no escucha bien, así es. Bueno, aquí necesito que seas tú quien me vaya diciendo, ¿ok? Ya tú más o menos manejas este tema. Entonces, como paso uno, ¿qué tienes que identificar? La base. O sea, ¿cuántas combinaciones hay? Bien, ¿cómo nos queda esto? Dime. Hay tres combinaciones. O sea, que me queda como, No, mentira, hay más. Ah, no, hay tres. o sea, ¿cómo queda? Dime. Dos Sí, a la tres. eso, muy bien. ¿Cuánto da eso? Ocho. 8. Ya sabes que hay 8 combinaciones. Ya, eso es todo.
Bien, entonces vamos comenzando aquí. Iniciamos con quién. con P, Muy bien. Siguiente, con Q eso. Siguiente, y S. pues, ahí vamos a comenzar. Bien, ahí. Bien. Después de eso, ¿a quién más necesitamos? Dime. Necesitamos a P, P o Q entre paréntesis. Hasta ahí eso. Muy bien. Necesitamos P o Q. Bien. P o Q. Aquí tenemos a P o Q. ¿Qué más necesitas? De ahí no se va. Bien. O sea, te doy un consejo. Bien. ¿Qué tienes tú que identificar aquí? Tu conectivo que esté en posición medio, ese conectivo que te va a unir todo, ese definitivo. ¿Quién viene siendo ese conectivo definitivo aquí? Mm, no sé. Fíjate aquí. ¿Quién viene siendo ese conectivo que te va a unir todo, que te va a decir si eso es una tautología, si eso es una falacia? ¿Quién viene siendo? Fíjate aquí, ¿quién te va a definir eso? Ese que está en posición medio ahí. Creo que es. Ay. em, No, no es viendo allá ni buscando. Ahí está, eso está ahí. eh, Bien, es la flechita, profe, que no me acuerdo cómo se llama. condicional. Esa. Bien, una condición. ¿Dónde está esa? Fíjate aquí. ¿Dónde está? Aquí. Este es. Indiquemos aquí. Yo sabía cuál era, pero no me sé el nombre. Bueno, ese es. Fíjate que ese te está uniendo. ¿Qué te une ahí? Esto que obtengamos aquí, P o Q, entonces no es. Bien, tenemos que hallar eso. Después que tengamos eso, ¿a quién tenemos que hallar nuevamente? Esta segunda. A P Apeo o Q, Q, entonces no es. Cambiemos de tinta entonces aquí. ese. Bien, eso necesitamos. Ah, ¿y qué sucede? Que tú en esta uno llamemos esta, llamemos uno, esta llamemos 2. Bien, en uno, ¿a quién tienes? Hasta este momento, ¿a quién tienes? Ya aquí P, tenemos ubicado acá, Apeo Q. pero ¿qué te queda pendiente? La primera parte, la que O está en sea, amarillo. sí, o sea, de esa tenemos a P o Q. De Mm. esa, de eso, de esa uno, ¿qué no tienes? Hasta este momento, ¿qué no tienes? Ah, no ese. Ah, ok, entonces tienes que hallar no es. Bien, hallemos aquí a no es. No está, se debe buscar a no es. Bien, no es. Bien, con estos datos que ya tenemos aquí, tenemos a P o Q y tenemos a nuez, ya podemos hallar que está uno a P o La Q, que está en amarillo entonces, es. entonces no es. ¿Sí me entendiste ahí? Sí, señor. Eso es exactamente esto que viene acá. Hagamos una cosita, vamos pegando esto aquí, que nos quede bien ubicado. Esto es haciendo eso paso a paso. Si no nos ubicamos bien, nos equivocamos. Bien, bien. ¿Qué más necesitamos? Ahora vamos a Ya hallar. está uno, ya se hizo ya. Ya Ya ahí está tenemos. toda Ya completa. con esa chao. Ahora viene P, O. Fíjate aquí, P, ya P está. O quién. Esa O, ¿qué me va a unir? O sea, ¿a quién necesito yo? O sea, a P ya se tiene. P ya se tiene acá. ¿A quién necesito? ¿A quién necesito que haya aquí? A Q, profe. Q, o sea, Q entonces no es.
Bien, o sea, que si tú me hallas a Q, entonces no S, eso que te dé Q, entonces no S, se va a asociar con quién? Con P. P o eso que nos dio aquí. ¿Sí me entendiste ahí? Sí, señor. P, esta de aquí, o esto que nos dé todo esto. Todo esto que nos dé, vamos a asociar esas dos. Entonces necesitamos que hallemos a Q, entonces no es. Tenemos a Q, tenemos a no es. Bien. Bien, después que tengas a Q, entonces no es, ya tienes a P que sí. Todo, todo Ajá. el problema. O sea, todo no, no, todo no. No hemos hallado a dos todavía. Eso es lo que me enreda. Bueno, fíjate que así como hiciste con uno, en uno me entendiste bien. Esto mismo, fíjate que estamos haciendo esto mismo con dos, estas dos. Ahora viene todo el azul. Exactamente. P o Q, entonces no es. Y ya después sí viene Ah, todo. exacto. Ahí sí, ya después de esto sí ya viene todo. Y aquí me queda que añade una más. Veamos, veamos. Más bien yo copio esto, copio y pego aquí de nuevo. Tengo entonces 8. 8. Bien. Bueno, vamos ahí. Después ya me dijiste que si viene todo ya. Bien, en P, ¿cómo se va haciendo en P? Como son 8 combinaciones, me dijiste en P, ¿cuántas van? ¿Cómo, profe? Me dijiste que son 8 combinaciones cuando iniciamos. Acá 8 combinaciones. ¿Eso qué significa? Que en P van cuántas. Ahí van cuatro. Ah, eso es. Cuatro verdaderas y cuatro falsas. Bien. Entonces aquí vengo y copio todo este que va en ese que tú me dijiste. Bien. Quedó la letra acá muy chiquita, profe. ¿Sí? Ya te aumento en pantalla. Un momentito. Más bien te aumento de acá. Ahí sí ves. Pero, profe, yo contesto una llamadita. Regáleme un minutito. Listo, profe. Ok. Ahí sí ves bien, ¿sí? Sí, señor. Espere y yo organizo acá. Ahora sí. Ya. Ok. Bien. En P me dijiste que van ¿qué? Cuatro verdaderas, cuatro falsas. Muy bien. Vamos ahí. B, 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 B. F, 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 F. En Q, Dos verdaderas, dos falsas, dos verdaderas, dos falsas. sigue, Una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. sigue. Eh,
O necesito que me digas así, bueno, aquí estamos en un conectivo O, un conectivo de disyunción, me dice Es conectivo de I, disyunción, P y Q. no, es O, P o Q. Ese conectivo disyunción me P dice o que, Q. Voy. Disyunción. sí, ¿qué te dice disyunción? Que únicamente es que, La primera es verdadera, esa es la única que me sé. no, o sea, ¿qué te dice disyunción? Que únicamente es que, Que únicamente, no me acuerdo de eso. ay, 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 No he sacado esos conceptos. que únicamente es falso cuando ambas son ¿qué? Falsa. ¿Dónde sucede eso en P y Q, P o Q? Aquí, en estas dos, ¿dónde sucede eso? Que ambas sean falsos. Las dos de abajo, Bueno, eso significa que estas dos son ¿qué? falsa y el resto verdadera. Eso así que yo necesito que me contestes. Bien, Hago todo lo que puedo, profe. bien, nos vamos con no ese. ¿Eso qué significa no ese? Que tienes que negar quién. Tengo que negar. Negación. No aquí, aquí está sencillito. Ve. Acá tienes ese, acá dice que no es. O sea que tienes que negar quién. Negamos a Es quién. A ese. O sea que eso qué significa? Que como acá está B, acá me va a quedar como. negativo. O sea, O sea, falsa. esa que sigue. Verdadera. Siguiente, Falsa. siguiente. Verdadera. Falsa. Verdadera. Falsa. Y verdadera. Eso Ahí es. está como más sencilla, profe, ¿no? Eso es sencillo, únicamente vas a negar. Si está B, pones F, si está F, pones B. Ya. Siguiente. ¿Vas a coger a quién? A esta P o Q con esta S, ¿mediante qué? Mediante un conectivo de condición. Bien, un conectivo de condición. Asociemos estas dos. O asignemos así más bien. Bien, cojamos estas dos mediante un conectivo de condición. Bien, ¿qué te dice ese conectivo de condición? Que únicamente es que No sé. conectivo de condición que te dice, No es entonces, profe. sí, entonces, o sea, qué te dice? Que únicamente es que, No, yo no tengo esa acá. Es de eso. Usted sabe que yo eso no me lo he podido aprender. no, no es. El conectivo de condición que únicamente es falso cuando, ¿qué? Cuando se inicia con una ¿qué? Con una B y esa siguiente es el F, ¿sí? Cuando se inicia con qué? O sea, con B, en este caso, conectivo de condición, se inicia con B y esa que sigue es F, es lo que te da que eso es una, o que es qué, Verdadera. que es qué, Esa es falsa. exactamente. Si eso no sucede, sabes que esas demás combinaciones son qué, Son verdaderas. bien. Busquemos dónde más sucede, así como sucedió aquí. La tercera. Exacto. Bien. ¿Qué más? Falsa. Esta también es falsa. Esto también. ¿Quién más? Ya. Ya, fíjate que esta, aunque estén también cambiadas, Es no, verdadera. no está comenzando con B, aquí comienza con F, y si no comienza con B, no, no pasa. Entonces todas estas son, Verdadera. eso es. Seguimos, vamos con Q. Fíjate que es el mismo conectivo. Entonces, condición, ¿sí? No es. ¿Eso qué significa? Que ya vamos a tomar unas distintas, ya no son estas mismas. Bien, aquí que vamos a tomar, me dice que hombre, toma a Q, o sea, toda esta de aquí, inicia con Q, me dice ahí, inicia con Q,
Y después toma quién? Ah, no es. Ah, vete acá, ah, no es. Bien, iniciamos con Q, después no es. ¿Mediante qué? Mediante ese conectivo de condición. ¿Qué dijimos en ese conectivo de condición? Que únicamente es qué. Si empieza por B, Y sigue. es verdadera, es falsa. Me enredé. Sí, ¿dónde sucede eso? Que inicie con B y después siga F. Sabemos que Epa, eso da falso. ¿Dónde sucede eso? en, en la, en la, no es en la condicional. Sí, sí, exactamente. Estamos estudiando condición. Bien, o sea, aquí, ¿en qué combinación? ¿Dónde sucede eso aquí? Aquí, esta con esta o esta con esta, ¿en dónde? En Q y no S. Sí, dime, en uno, esta combinación una, combinación dos. Ah, ya, es que no le escucho bien. Eh, verdadera y la primera ¿Esa da qué? es verdadera, No, esa es es, falsa. sí, ¿dónde más? Ya va. Verdadera. Esta de acá, la quinta, creo. Quinta, Ya, no hay más, ¿sí? no, todas son verdaderas. Exacto. Bien, eso ahí. ¿Qué nos queda? Ya hicimos eso bien. Me dice acá que siga quién, que coja P, o sea, todo esto de aquí, todo esto es P, venga y me vaya con quién, Q. con Q, entonces no es. ¿Dónde está Q? Entonces no es esto que En estábamos este. allá. Bien. Ah, y con estas dos, ¿qué voy a hacer? Voy a asociar un conectivo llamado O, que es como ese conectivo disyunción. ¿Qué te dice disyunción? Que únicamente es que ya, Únicamente ya se, verdaderas si todas dos son verdaderas, no, ¿no? no, no, cambia, cambia. Únicamente eh, Sí, sí, si todas dos son verdaderas, no, no, falsa. no, cambia, Ay, profe. no, no, cambia. Si todas dos son qué, Son falsas, es verdadera. da, ¿Cómo? también da que si todas dos son falso, ¿qué da? No sé. Ya dijimos, sí sabes, sí sabes. Ay, profe, pero que te dice tantas cosas. No me acuerdo. En disyunción conectivo O únicamente es falso, sí que si ambas son Verdadera. falso. Eso es. Entonces, en con Es falsa si todas son verdaderas. mm, Dios, que eso me enreda mucho. Si todas son falsas. Ay, exactamente. ¿Eso es donde? En disyunción conectivo O. ¿Dónde sucede eso? Aquí en esta que tengo indicada P y acá en Q, entonces no es aquí. es ¿Sucede, verdadera. sucede o no sucede? No, sí. Ay, profe, ¿cómo es que es verdadera? Mm, Es es falsa si todas son falsas. Si exactamente. todas dos son falsas. Sí. Si hay una ¿Dónde? en la quinta, Quinta, muy bien aquí. el resto todas son verdaderas. Eso. Falsa. Bien. Ya tenemos casi todo hecho. ¿Qué nos queda? Una más. Bien. ¿Qué me dice aquí? ¿Que coja quién? Esa que hicimos de antes. P o Q, entonces no es. P o Q, entonces no es. ¿Dónde está eso? Aquí. P o Q, entonces no es. Bien. Esta de aquí. Tomamos esta. Bien. ¿Con quién? Con P o Q, entonces no es. Con esta de acá. Ubícate acá.
Espere, profe, que estoy escribiendo. Con la O disyunción es falsa solo si todas son falsas, ¿cierto? Así que me la voy a aprender, así que lo voy a sacar. Ya. Entonces vamos con estas dos. Iniciando con esta de acá, P o Q, entonces S, entonces condición P o Q, entonces no es esta de acá. Bien. Ojo que aquí te dice que es conectivo condición. ¿Qué te dice ese conectivo condición? De entonces, que únicamente es que No me acuerdo, profe, dígamelo para escribirle enseguida. ya hemos dicho eso 5 veces hoy. En condición únicamente es falso si se inicia con B y segundo es F. Únicamente es falsa. Profe, Si se inicia con B y esa segunda es F. listo. ¿Dónde sucede eso? Empieza con B y es F. Falsa. Yo creo que no hay. No hay. Muy bien. O sea que aquí hemos obtenido que todas son ¿qué? Todas son, ¿cómo así, profe? Verdadera. Exactamente. O sea que eso ¿cómo se llama? Eso se llama, ya le digo, se llama tautología. Ok. Ahí anotamos eso. Bien. Bueno, ¿qué nos queda pendiente aquí? ¿Qué dices tú? ¿Qué nos queda pendiente? ¿Cómo así, profe? De aquí, de esto que hicimos, ¿qué nos queda pendiente? Pasarlo a un ejemplo de vida, por decirlo así. Sí, o sea, que hagamos que esa proposición compuesta que se adapta a todo esto. Exactamente. ¿Cómo hacemos eso? Fíjate aquí. Tenemos a P, tenemos a Q y tenemos a S, me dijiste. Eso significa que tenemos que definir quién es P, quién es Q y quién es S. Después que definamos todo eso, unimos según sus conectivos. Supongamos que P sea quién. Que tenga sentido, vamos a basarnos en este día de hoy. ¿Sí? O en esta noche. Luisa, ¿Qué cosa? P es Luisa, profe. No, únicamente una cosa más ¿Cómo así? que tenga más, que tenga más. Digamos, Luis está en qué, en qué. En clases. Bueno, ya, ahí cambia. Ya que tú aquí puedes definir si eso es o no es, si estás o no estás. Bien, vamos a suponer que Q no está en su casa, o está en su casa, o está donde. En el Politécnico. En el Politécnico, profe. Y que ese sea quién. Ese está en el Politécnico recibiendo la clase. O, o viendo la clase en el computador, no sé. Usted dijo que se podía cambiar, no todo tenía que ser Sí, una vamos a persona. digamos así, suponiendo que está en su casa. Y veamos si tiene sentido en cuanto llenemos todo. Si no tiene, pues se cambia. Comenzamos con quién? Con P. Hemos dicho que P es quién.
Bien, ahí tenemos P. ¿Qué sigue? Un conectivo, disyunción que suena como O. Bien. ¿Qué sigue? Q. ¿Sí? Sigue Q. Que Q ya se dijo quién es Q. Bien, hasta este momento, ¿cómo suena? Luisa está en clase o Luisa está en el Politécnico, si tiene sentido. Bueno, hasta ahí vamos bien. ¿Qué sucede? Que aquí estamos asociando esas dos únicamente. Como estamos asociando esas dos, asignamos una coma, o sea que me diga que eso llega hasta ahí, esas dos. ¿Qué más? Dice entonces. Bien, aquí va un entonces. Entonces. Y una cosita, cuando estamos haciendo uso de entonces, de esa condición, se debe que se debe o se inicia con un sí. Entonces, sí que. Sí, solo sí. No, no, aquí no, se inicia con un sí. ¿Qué me dice? Vamos de nuevo, ¿cómo queda? Si Luisa está en clase o Luisa está en el Politécnico, entonces Entonces, vamos con ese. Bien. ¿Y qué me dice ese? Que ella está dónde, que tú estás dónde. en su casa. Ah, y aquí me dice que es negado. Bien, o sea que voy a negar ese. O sea que, No está en su casa. exacto. Entonces, Entonces, no. Entonces Luisa no está en su casa. ¿tiene Hasta ahí va sentido hasta ahí? excelente. Bien. Entonces, fíjate una cosita. Como aquí, como aquí ya llegué, ya voy a asociar estas dos, P o Q. Entonces, no S, esa llegó hasta ahí, ahí haciendo un nuevo punto. Un punto que me diga que eso, ya esa uno llegó Quedó hasta ahí. hasta ahí. Bien. ¿Qué sucede? Que viene un entonces. Un Otro entonces. conectivo entonces. Aquí viene entonces. ¿Qué significa todo eso? ¿Qué sucede? Veamos. Coma. Entonces, ¿qué? P. Entonces P, Luisa está en clase. Bien. ¿Qué sigue? O. O, O. pone la O. Fíjate una cosa. Como ya yo no voy a asociar, ya no voy a asociar esta. O vamos a seguir, después te doy eso, cosa que me entiendan bien. Q. ¿Qué viene siendo Q? Luisa está en el Politécnico. Bien. ¿Qué sigue? En la No, negación. no, voy aquí. Entonces, 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 fíjate una cosita. Como aquí yo estoy es asociando a Q con entonces no S, ¿sí? Yo no puedo dejar esto así de seguido. Que Luis está aquí. Luisa Aquí. está en clase o Luisa está en el Yo Politécnico. no puedo dejar eso así. Porque si yo dejo eso así, me está uniendo esta con esta mediante ese conectivo O. Y yo no estoy uniendo esa. Yo estoy uniendo esa Q, entonces no S. Y eso que me de ahí, sí se une con P. Bien, ¿qué tengo que hacer aquí, hombre? Después de esta o sea, después de esta O, de este conectivo Negar, O, no. no, después de este conectivo O, yo tengo que sencillamente que asignar que una comita, bien, y ahí hice una pausa aquí. P, O, hizo una pausa. Bien, Q, entonces no es. Bien, Q, que ya habíamos dicho que es esta de aquí, bien, y como Q se está asociando con no es mediante un conectivo de qué? De condición, cada vez que estemos usando conectivo de condición se debe iniciar con un qué, con un sí. Bien, con un sí. Entonces, ¿qué? Entonces no es. ¿Y no es qué? ¿Qué me dice que? Negación. O sea, ¿cómo suena entonces aquí ese? Luisa no está en su casa. Entonces, bien. Y ahí sí. Léeme todo con signo de puntuación. Si Luisa está en clase o Luisa está en el Politécnico, entonces Luisa no está en su casa. Ahí bien. Entonces, Luisa está en clase
O si Luisa está en el Politécnico, entonces Luisa no está en su casa. ¿Tiene sentido? ¿Sí? ¿Cómo, profe? ¿Tiene sentido? Sí, señor, para mí sí tiene. Y tiene. O sea, Me contradice mucho, pero sí, obvio, está bueno, está súper bien. ¿qué no te acepto? ¿Qué no acepto, hombre? Que a veces uno me hacen esto. Aquí me comienzan, me dicen quién es P, quién es Q y quién es S. Entonces, cuando van en esta segunda, me dicen quién es P, aquí comienzan con quién es P, así como está, y ya cuando van acá, entonces aquí me dicen si Luis está en su casa y ya meten una cosa que ni es P, ni es Q, ni es S, sino que añaden una cosa de más que no P. Lo que a mí me enredó fue ese sí, que donde dice entonces Luisa está en clase o coma sí. Ahí me enredé acá arriba porque este conectivo es complicadito. El Q entonces no ese. Eso me enredó. Este de aquí, Sí, exacto, tienes que tener en cuenta que, fíjate que aquí me está asociando que es Q, entonces no S, ya que ¿qué? Ya que está contenido en un qué, está metido en un qué. entre paréntesis. Exactamente, me dice que son ellos dos que se están asociando. ¿Y por qué da así? No entiendo. Es que cada vez que usemos, cada vez que tengamos conectivo de, entonces, de condición, se debe iniciar con un sí. ¿Sí? Es una condición. Si esto pasa, sucede esto. Si, únicamente si esto pasa, sucede. Profe, él iba a decir algo, pero se lo digo por aquí, por el chat ya va.